Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. He's so sexy. Oh. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Ama tu Cuerpo en Guía tu Bienestar, un programa que quiere darte las herramientas para tu crecimiento personal y también para que puedas amar tu cuerpo, para que puedas vivir todas las situaciones que a lo mejor ves como complicadas de una manera mucho más ligera y más liviana. Así es que te quiero dar la bienvenida si nos estás escuchando desde tu compu o nos estás escuchando desde el celular a través de radiopasionues.com, a que te quedes todo este programa porque hoy vamos a tener una invitadaza y les voy a platicar por qué. Ella tiene una propuesta que se llama La Mecánica de la Existencia, pero es nada más una forma de vivir mucho más ligera y de manera más eficiente todas esas situaciones o experiencias de vida que nosotros a veces los vivimos como conflictos. Entonces a veces tienes un conflicto tan grande que no sabes ni por dónde empezar, que no tiene pies ni cabezas. Y bueno, pues ella nos va a platicar justamente cuál ha sido su historia, cómo llegó a proponer esta herramienta, cómo ella es vehículo de esta herramienta para proponerle a la gente que a través de la mecánica de la existencia sí se puede vivir mucho más tranquilo y con mucho menos conflicto. Así es que quiero introducir a Adriana Storoni, que además de ser una gran amiga, bueno, ella ya tengo con ella trabajando a lo mejor unos 2, 3 años. He tenido la suerte de que venga aquí a mi casa y me dé cursos intensivos del día a día junto con la mecánica. Así es que para mí, la verdad es que también ha marcado un antes y un después esta herramienta. Creo que no se queda como en la teoría, porque justamente a veces, no sé, nos vamos a una terapia y entonces ya te dicen, bueno, pues tienes que sanar tu herida de abandono. Y entonces siempre la pregunta es, bueno, sí, ok, ya me queda claro que voy a sanar eso, pero ¿y cómo, no? Y el ¿y cómo? Precisamente a mí en lo particular me lo ha hecho como mucho más tangible, más concreto y más funcional la mecánica de la existencia. Así es que desde la maravillosa ciudad de, ahorita nos va a decir que está en España, que también tiene marcito y calorcito, te quiero agradecer, Adriana, por acompañarnos aquí con toda la audiencia de Radio Pasión. Y bueno, pues ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Bueno, hola Almita, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio de radio. Ya sabes que, bueno, yo lo tomo como una oportunidad para, bueno, para poder brindar, ¿no? Brindar lo que yo misma he vivido, ¿no? Y bueno, y creo que a muchos tal vez les va a resultar conocido, cuando yo ahora te cuente un poco la historia de cómo llegué a la mecánica de la existencia. Eh, y bueno, nada, es un placer y compartir contigo y compartir con toda tu audiencia y nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Adriana. Quiero mandarle un saludo a Marina Palmer, que también es conductora de este programa, que en esta ocasión no nos pudo acompañar. Te mandamos un beso, Marina. Y saludarlos a todos y decirles, por favor, que participen en todos nuestros medios y que nos pongan en el chat ahí de Radio Pasión desde donde nos escuchan, si tienen algún tema que les gustaría que trajéramos. Y bueno, entrando justamente a esta materia de la mecánica de la existencia, si ustedes tienen algún conflicto que tengan ahorita bien identificado, que no tenga pies ni cabeza y que les gustaría pues aprender una forma diferente a poderlo transitar. Así es que sin más, vamos a empezar, Adriana. Pues platícanos en dónde vives, cómo eres, cómo te llamas, cómo empezó todo este viaje que ya tiene algunos años
para llegar a lo que hoy propones como la mecánica de la existencia. O sea, no fue algo que te inventaste ahorita, es algo que se ha procesado ya algún tiempo, pero ¿desde dónde inicia? Bien, bueno, yo me llamo Adriana Storoni, soy una persona del montón, común, y si yo tengo que describirme cómo yo era mi vida, bueno, era una vida que cualquiera podría decir que se me daba todo, digamos, que tenía todo lo que me proponía. Yo era una especialista, como muchos aquí seguramente están escuchando, una especialista en conseguir mis metas, mis resultados, y claro, todo eso era basado en la cultura del esfuerzo y la lucha, ¿no? Pero me había vuelto tan eficiente en conseguir esos logros, esas metas, esas soluciones, esos resultados, ¿no? Esa agenda de vida, que yo me creía que era feliz. Yo me creía que era feliz, ¿vale? Y claro, después descubrí qué poquito que era eso que yo creía que era feliz, ¿no? Y entonces mi vida era así, era todo lo que quería estudiar una cosa, lo lograba y me graduaba. Quería un novio, lo conseguía y me casaba. O sea, todo se me daba, ¿no? Entonces, aparentemente, yo era una persona, podríamos decir, con una vida, no sé, exitosa, podríamos llamarle, ¿no? Porque todo lo que quería lo lograba. Pero claro, ese funcionamiento te demanda mucha energía, y aunque el resultado no lo logres, yo había logrado tal eficiencia que me levantaba como el ave fénix del fracaso y me ponía otra meta a lograr e iba y lo lograba. Entonces, aunque haya fracaso, yo seguía en ese funcionamiento como de a por todas, ¿no? De lucha y de lograr y demás. Entonces, eso en algún momento o te termina agotando o se corta. Es como una goma que estira hasta un punto, hasta que se corta. Y ese corte fue en el 2007, cuando como algo muy adentro de mí me dijo, basta. O sea, si bien yo tenía resultados, pero ese funcionamiento ya estaba obsoleto, caducado. Algo dijo basta, eso fue octubre de 2007. Es como, exactamente. Perdón, nada más rapidísimo, porque a veces creemos eso, ¿no? Como que nuestra vida va viento en popa, pero no nos sentimos, o sea, hay algo muy adentro de nosotros que se siente como no suficiente, ¿no? O como que dices, ¿por qué sí estoy tan feliz? Estoy bien en la pareja, estoy bien en el trabajo, consigo todo, se me alinean las estrellas para todo, y algo sí, ¿no? Porque dicen, eres una persona que tiene estrella, ¿no? O ángel, o no sé cómo lo digo. Y pero algo no está como, algo te está dentro de ti. Algo te huele a podrido. Sí, exactamente. Exactamente. Porque yo justo antes de empezar me estaba acordando cómo yo cambiaba de trabajo, porque claro, estaba en un trabajo, estaba estupendamente, pero me enteraba de otro que, no sé, tenía mejores condiciones, y yo iba por ese trabajo, lo conseguía y me iba bien, y después estaba en otro. O sea, cómo iba saltando, consiguiendo siempre a más, ¿no? A querer más. No, era como no estaba saciada. Esa sensación de no estar plena, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre felicidad y plenitud. Entonces, claro, cuando yo empecé, ahora voy a contar la historia, pero cuando yo empecé a oler la plenitud, me di cuenta que la felicidad era muy poca cosa. Entonces, eso es lo que me pasaba y que le debe pasar a mucha gente, que aunque tenga vidas que parecen perfectas, hay algo adentro, hay un resabio, hay algo que te está faltando, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en octubre, me acuerdo como si fuese hoy, estaba en la cocina de mi casa y fue un basta. Era como querer romper con todo mi funcionamiento hasta ese momento. Bien, en diciembre de ese mismo año, 2007, en una situación totalmente cotidiana, como de cualquier persona común, haciendo un trámite, mira lo que te digo, es como descubro, como me entero de que había otro funcionamiento. Esto lo cuento en alguna conferencia, ¿no? El famoso 21 de diciembre del 2007. Ese día me quedó, porque es como que algo dentro de mí ya sabía ese otro funcionamiento que te llevaba a la plenitud.
no que te dejaban la felicidad. Y yo digo, "Ah, ¿y ahora qué?". O sea, era como conocer, es como decir, que tener el dulce aquí y no poder comerlo. Como los caballos con la zanahoria aquí enfrente, ¿no? Que no la pueden alcanzar aunque por más que hagan. Eso era más torturante, porque ahora me había enterado que había otro funcionamiento que te llevaba a la plenitud, instante a instante, pero, ¿y ahora? ¿Y eso cómo era? Entonces, ahí, año 2008, 2009, curiosamente, yo que fui una persona siempre para afuera, ¿no? Muy, así como sociable, muy en lo que es el afuera mío, ¿no? Movía perfectamente mis hilos de la afuera para llegar a mis logros, a mis resultados, a cumplir mis deseos y a satisfacer mis necesidades, ¿vale? Curiosamente, cuando me entero de este otro funcionamiento, me vuelvo para adentro. Me volví como hermética. O sea, impresionante fue. O sea, yo no me lo podía creer. Toda una vida para afuera y de pronto lo único que quería era estar para adentro. Eso duró un buen tiempo hasta que en enero, bueno, 2 años exactamente, en enero 2010, en una consulta rutinaria, que tengo un diagnóstico de cáncer. Bueno, ahí ya no hubo marcha atrás. Eso fue un punto de inflexión. ¿Por qué, Almita? Porque con ese diagnóstico, todo mi funcionar en la vida se vino abajo. O sea, ¿de qué me servían los logros, los resultados, mi trayectoria, mi esto, mi esto? Todo lo que había logrado hizo como un castillo de naipes. ¡Pum! ¡Pumba! Se fue abajo. Cayó. Cayó. Entonces ahí dije, ajá, vale. Entonces, ¿ves? Fue como una encerrona. Ahí ya no tuve más recreo, más entretenimiento. ¿Ves? Oye, Adriana, pero antes de entrar con esta fase como de este punto de inflexión que tú hablas, ¿cómo fue esa transición justamente de ser, a lo mejor vamos a ponerle una palabra, ¿no? Una persona extrovertida a una persona introvertida, porque estás también rodeada de un sistema de amigos, de familia y de todo, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay momentos en los que te retraes para ti mismo y no quieres hablar, no quieres salir. Y entonces la presión, por ejemplo, de la gente que está a tu alrededor, oye, ¿por qué no sales? Oye, ¿por qué ya no hablas? Oye, ¿por qué ya no vamos a tomar un café? Oye, entonces empieza también, yo creo, y eso tú dinos cómo lo viviste, ¿no? Esta transición, pero de ser una Adriana, ¿no? Que reconocida por alguien extrovertida, amigable, bla, 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 ahora ser una Adriana que no quiere saber del mundo más que de ella misma. O sea, ¿cómo Pero, fue esta bien, transición también junto con tus familiares? bien. Bueno, tuve la suerte de que ya en esa época yo vivía en España, entonces toda mi familia estaba en Argentina, o sea que la familia no fue un problema. Directamente estaba el WhatsApp de por medio, o sea que si quería contestar, contestaba y si no, no, o sea que, vale, eso no me fue un problema. Pero sí todo mi contexto aquí en España, que yo había construido, ¿ves? En esos 7 años hacía que vivía ya aquí. O sí, casi 8. Bueno, entonces, no tuve ningún conflicto con ese cambio de Adriana. Adriana para afuera, Adriana para adentro, y te digo por qué. Porque fue una manifestación natural y orgánica. Yo no es que me lo impuse, lo busqué, no fue una reacción, fue un movimiento natural. ¿Ves? Un movimiento natural que me hizo. Es como decir, bueno, Adriana para afuera ya se acabó, ahora empieza Adriana para adentro. ¿Ves? Entonces, como fue tan natural, no me di ni cuenta. Y si yo me pongo a pensar ahora, a verlo así fríamente, mi grupo de amigas con las que compartíamos, o sea, de la noche a la mañana yo desaparecí. Pero curiosamente, cuando algo es tan natural, orgánico y tan de ti, nadie te cuestiona, nadie te reclama. O sea, Me dejaron, me dejaron en paz. hubiera sido diferente para entender esto que nos estás diciendo, cuando es de manera como arbitraria o porque yo lo quiero, es como de hoy en adelante, o sea, sería de hoy en adelante, ya no quiero hablar con nadie y me voy a dar mi encerrón. Eso sería algo como no natural, o sea, algo natural es como cuando de verdad te surge desde dentro, no sé cómo explicarlo, pero que te emana desde adentro y como que sí, no quieres hablar con nadie y entonces, o cómo diferenciamos entre algo orgánico y natural o algo Mira, que decido.
Además, claro, esto que estás describiendo tú es perfecto, ¿no? Ah, bueno, viste que vas a uno de esos talleres que te dicen, eh, conecta contigo misma, entonces dices, ah, ahora apago el celular, apago todo, no hablo con nadie. Eso no sirve, porque eso es artificial, es impuesto como de afuera adentro. Cuando es de adentro a afuera, que me emanó como algo natural, no hubo ningún conflicto en la realidad. ¿Ves? Mis amigas no me reclamaban, nadie me echó de menos. O sea, finalmente, ¿ves? Entonces, ¿cómo lo diferencian? Así, porque lo artificial, lo que tú aprendes en estos talleres, cursos y que te lo quieres, te lo aprendes teóricamente y te lo impones, no te va a servir, porque justamente al ser artificial, más te va a demandar la familia, más te va a demandar tu ámbito social, más vas a estar distraída de ti. ¿Ves? Entonces, nada, tiene que ser como un fruto maduro que emana, ¿no? Que cae así. Entonces, yo llegué a ese punto, que fue así como te lo cuento, descubrir ese otro funcionamiento que no sabía de qué se trataba, cómo era, y automáticamente caer en un hermetismo, o sea, en un viaje hacia adentro, ¿ves? Que duró 2 años a raja, o sea, yo no me lo imponía, era natural. Lo bueno, lo meritorio es que me dejé, no me resistí con eso, ¿ves? Y entonces, bueno, así, y esto cuando, no sé si te contesté lo que querías saber de esta parte. Sí, justamente que si es de forma natural, lo vamos a ver porque el contexto ni siquiera, o sea, el contexto me refiero a todas las personas o tus trabajos o todo lo que está alrededor de ti, como que no te va a demandar lo contrario de lo que tú estás sintiendo que tienes que hacer, ¿no? Exacto, aparte, de hecho, en ese enero 2008, después me quedé sin trabajo, o sea que ya ni siquiera tenía ámbito laboral que me exigía. Mira. No, no, es que está fantástico. Me quedé sin trabajo, tenía una pareja, así, bueno, pareja, sí, estaba saliendo con un chico. Hasta eso, o sea, todo, me quedé liberada totalmente, pero no porque yo lo busqué, sino porque sucedió naturalmente. Pero yo tuve la astucia de aprovechar esa introspección. Bueno, desde allá te cuento que estos 2 años, 2008, 2009, hasta enero 2010, que fue el diagnóstico de cáncer, yo busqué como una loca algo, una metodología, una teoría, un desarrollo que me explicara ese otro funcionamiento que me llevaba a la plenitud y que yo no conocía. Bueno, me comí cuanto libro, me escuché cuanto vídeo, hice. Bueno, y en ningún lado. Sí me daban como acercamiento, como puntas de hilo, pero no, yo tenía la certeza de que era otra cosa, pero bueno, de todos modos me fui como ablandando con todo eso. Y en enero 2010, el diagnóstico de cáncer fue como decir, bueno, Diana, se terminó el recreo. Ahora sí, a poner las barbas en remojo. El flequillo al barro, como digo yo. Y entonces ahí, gracias al cáncer, que es mi gran maestro, ¿no? O sea, yo si tengo que decir quién a mí me transformó, fue la existencia manifestada cáncer, ¿no? Y ahí comenzó una andadura que, bueno, fue fantástica, que la cuento justamente en una entrevista que me hicieron hace poco, en donde yo aprovecho como oportunidad el cáncer y no como una maldición. ¿Ves? Lo aprovecho para conocerme a mí misma. Entonces, claro, es como decir, yo en esa instancia ya, como no tenía la presión de ser la sociable, ya estaba invisible a lo sociable casi. No tenía enseguida se me actualizó esta cosa de vivir o morir. Yo ya estaba neutra, ya no era que me importaba la vida o me rechazaba la muerte. Entonces ahí me liberé de eso y pude, como decir, aprovechar esta situación de cáncer. Y entonces, bueno, cuando yo veo ahí empiezo como a descubrir otro funcionamiento. Digo, mira, con la enfermedad se puede hacer otra cosa más que padecerla. Es una oportunidad también para expandirme, para conocerme, para descubrir otro funcionamiento de mí. Y entonces eso, bueno,
de hecho, el trabajo fue muy profundo, muy a conciencia, ¿no? Esto de interactuar con el cáncer como oportunidad, que bueno, en 6 meses el cáncer ya no estaba, total, que esos 2 años, 2010, 2011, eh, y 2012 incluso, yo me empecé a dedicar a que o sea, a organizarle a que otros, para que hablaran de otras formas de funcionar, ¿no? Pero yo no hablaba. Hasta que me animé a empezar a dar charlas sobre mi experiencia con el diagnóstico de cáncer. Pero me di cuenta que lo que yo quería compartir no era lo que la gente venía a buscar. La gente venía a buscar una solución, ¿no? Y yo quería compartirles que había funcionado de otra manera, pero claro, mi compartir era muy pobre, entonces no llegaba yo a poder transmitir esto. Entonces, hasta el año 2014 que ahí sí empecé a hablar de este otro funcionamiento. Que claro, en esa época yo me valía de desarrollos de otros, incluso hablaba hasta con esas palabras, o sea, no, usaba los recursos que tenía a mano, pero poco a poco, se fue, digamos, como decir, haciendo propio. ¿Cómo? Como moldeando, ¿no? A mí, o sea, poco a poco se fue como haciendo propio. Cada vez más yo podía explicar cómo ese descubrimiento que había hecho, ¿y cómo hice ese descubrimiento? Bueno, muy fácil. Todas las, por ejemplo, así empecé, todas las teorías y cosas que había aprendido y leído, ¿no? Para ser más feliz, para ser más saludable, para todo eso, dije, bueno, muy bonita la teoría, pero yo la voy a aplicar en mi realidad y siendo yo mi propio laboratorio. Pasé de esas teorías, las quise hacer reales, ¿no? O sea, pasé de lo que es una conciencia teórica a una conciencia funcional. Y entonces en mí misma estuvo ese aprendizaje, ese descubrimiento, y bueno, ya en 2016 ya tenía cuerpo propio, ¿no? Ya ahí fue cuando di mi primer proceso 1 de mecánica de la existencia, y bueno, de ahí en más no ha parado de expandirse, de actualizarse. ¿Cómo, o sea, ya nos diste como todo un recorrido, ¿no? Pero antes de llegar ya precisamente a empezar a abordar el tema de la mecánica de la existencia, eh, ¿cómo fue esta transición? Me encanta como detenernos ahí porque te escucho, por ejemplo, y yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo le hizo durante esos 4 o 5 años para vivir, ¿no? O sea, si se la vivía literal, estudiando y nada más en sí misma, o sea, cómo podía, ¿no? Sobrevivir a esta vida. Es muy interesante, ahí yo me acuerdo de una plática que dio Steve Jobs que decía, bueno, no me acuerdo tan textual, ¿no? Pero que llegamos a un punto y entonces a ese punto cuando llegamos nos es muchísimo más fácil voltear hacia atrás y ver la conexión de todos los puntos que nos hicieron llegar a ese punto, ¿no? Y ahorita con tu relato así como que me suena porque tú empezaste, ¿no? A comerte, como decías, a absorber todo lo que podías de todas las teorías, era esa necesidad de información y de comerte todas esas teorías. Y luego las fuiste como transformando y moldeando a algo que ya después surgió en ti, ¿no? Surgió como tu propia propuesta, por un decir, de la mecánica de la existencia. Pero en este transitar y en estos 4 años, ¿qué sucedió con Adriana? O sea, ¿cómo era el día a día de Adriana? Porque suena como muy romántico y casi como estos, no sé, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, ya sabes, que están todo el tiempo metidos en sus laboratorios. ¿Fue algo similar? Sí, mira, como dije al principio, soy una persona común, soy madre soltera, tenía una hija a cargo que estaba todavía estudiando en el secundario, en el instituto, ¿vale? O sea que tenía una hipoteca que pagar, todo. Pero hay algo que yo quiero transmitir. Cuando uno se embarca en su, ¿cómo lo puedo decir? En transformarse, en transformar su funcionamiento, sucede que te manifiestas.
Pues yo antes decía, la realidad me acompaña, ¿no? Pero ahora sé que es mi propia manifestación. Exactamente lo que precisaba para estar como sostenida. O sea, mi vida empezó a tener propósito. Entonces, ¿cómo iba a ser iba yo a quedar, como decir, desamparada por la vida, si estaba siendo como útil a tener una vida más funcional, ¿no? Un funcionamiento más coherente, más expansivo, más que me llevaba a la plenitud. Entonces, hay mucha gente que le pasa esto, no soy la única, pero es como dices tú, pero dices, vale, y entonces, por la pregunta típica, ¿y de qué vivo? ¿No? Porque, bueno, lo mío fue muy drástico, pero nadie te impide, o sea, yo podría haber seguido trabajando y haciendo este autolaboratorio, ¿no? Esta autoinvestigación. No estaba reñido una cosa con la otra. En mi caso, sucedió de forma drástica. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a suceder cosas que tú dices, pero esto es digno de una película de ciencia ficción, no es digno de una vida común, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a decir una de ellas, para que veas que yo soy de carne y hueso, ¿no? Yo tenía, a ver, del año, creo que sería, no sé, 2014, por ahí, tenía escrito un relato infantil que se lo había contado a una sobrina nieta mía en uno de mis viajes a Argentina. Y lo tenía escrito en mi ordenador, así como en borrador. ¿Vale? Y yo decía, esto tendría que ponerlo hacerlo en un libro, pero bueno, para mí era imposible escribir un libro, ni sabía cómo hacerlo, ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Un día me levanto a la mañana y voy a ese borrador y empiezo como a arreglarlo un poco, así, y quedó. Yo te aseguro que no tenía, o sea, si tenía unos poquitos ahorros, pues imagínate qué van a durar, ¿no? Me acuerdo que hasta dejé de pagar la hipoteca, todo, porque es que no podía, pero era prioritario, en mí era prioritario en descubrir ese funcionamiento, porque aquel otro funcionamiento se me cortó como una goma, o sea, me dijo, basta, y yo no tenía ya vuelta atrás, entonces tenía como norte ese descubrimiento. Entonces, un día me levanto y no sé por qué me pongo un autoeditor de estos, todo en inglés, todo raro, yo no sabía ni usarlo, tic, tic, me pongo ahí, hago la portada, hago todo y en 5 horas quedó el libro publicado. Oh, digo, bueno, yo no sabía, les aseguro que yo no sabía, yo nunca había hecho eso, pero había algo en mí que, como decir, sí sabía, solamente fue ponerme. Resulta que todo ese tiempo, y duró bastante, he vivido del libro. Y mira, los que han escrito un libro saben que se gana muy poquito con cada libro. Sin embargo, lo publiqué así, apenas en Facebook, no sé qué, y empezaron a pedirme. Y yo me acuerdo que se gana muy poquito, por ejemplo, no sé, 5 euros por libro, 4 euros, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que vendía un libro, de hecho me lo pedían así de manera... ¿Cercana? ¿Cómo? ¿Te lo pedían de manera cercana o...? Claro, también, sí, se vendía por internet. Entonces me acuerdo que con los 5 euritos iba al supermercado a comprar la comida que necesitaba para el día, ¿no? O sea, fue muy así, como de día a día, vivir al día se llama eso, ¿no? Y yo estaba más feliz que una perdiz. No me preocupaba el mañana, ni me hacía, ni me torturaba mi pasado, que yo ganaba muchísimo dinero en el trabajo que tenía, que me quedé sin trabajo en el 2008, ¿no? O sea, no me preocupaba, no estaba en esa comparativa propia. Yo solamente, y así, si me preguntas cómo vivía, y bueno, mira, mucho tiempo viví así con ese libro, y después había por ahí gente que me decía, Adriana, hacía reuniones, me pedían que haga una charla, una reunión, y bueno, iban saliendo y así, y así. Y bueno, entonces después aparece que de pronto, no me acuerdo cómo me enteré, que calificaba para una ayuda que daba el gobierno. Bueno, pues me apunté y sí. Entonces, yo no la busqué, directamente aparece, tímidamente hago la inscripción y sí calificaba. Bueno, mira,
Y entonces, bueno, y otra de las formas también que cuando yo empecé en el año, después del cáncer, o sea, 2012, 2013, esos 2 años, me dediqué, como yo quería que la gente se enterara que hay otro funcionamiento que yo todavía no conocía, organizaba eventos para otros, ¿no? A gente muy famosa, muy conocida, que yo traía aquí donde vivo y le organizaba eventos multitudinarios. Pero de hecho, el primer evento que organicé de 1000 personas era gratuito, o sea, no cobré nada, porque era así, era por amor al arte. Pero ¿qué pasó? Ese evento me dio un potencial de gente que estaba buscando lo mismo que yo, y con esa gente empecé a organizar otros, era público para otros eventos. Entonces vivía así, y no me preocupaba mi supervivencia, porque tenía un propósito bien claro. Y cuando hay un propósito para expandirte, para nutrirte de algo que no era solo el resultado a lograr, entonces tu vida empieza a estar sostenida. Yo aquí hago una diferencia, hay una mecánica de vida y una mecánica de existencia. Y yo funcionaba muy bien con la mecánica de vida, pero esa mecánica de vida le estaba faltando la otra mecánica. Cuando yo empiezo a querer descubrir esa otra mecánica, mi vida quedó automáticamente sostenida. No me tuve que hacer más problemas por mi supervivencia, ¿me entiendes? Y esa mecánica de vida, nada más como para aclarar, es la como previa que tenías, ¿no? De siempre estar buscando un resultado, siempre estar como no saciada, o sea, aunque fueras exitosa en diferentes ámbitos, como esta sensación de no saciarte y de estar busque y busque y busque algo más, ¿no? Y cuando hablas ya de esta mecánica de la existencia, o bueno, de este modo de existencia, perdón, ya estás hablando lo que te dio justo ese ¿cómo se dice? Como transición, Complemento. ¿no? O complemento, que es darle propósito a eso. Claro, claro. Claro, mira, con la mecánica de vida yo solo tenía propósito de satisfacción. Satisfacer mis deseos, mis necesidades, mis ideales, mis resultados que quería lograr, satisfacción. Con la mecánica de vida descubrí otro propósito que no lo tenía en cuenta. El propósito de actualizarme y expandirme, expandir mi conciencia de mí, de la realidad, del contexto. Entonces ahí, cuando yo me meto en ese otro propósito, automáticamente la vida queda sostenida. ¿Por qué? Y porque primero somos existencia y luego somos una vida. Entonces, si la vida está en concordancia con la existencia, la vida te tienes que no hacer problema, porque va a estar sostenida, porque te sostiene lo previo, o sea, lo que hace posible que haya una vida. Entonces, ahí empezó la andadura, ¿no? Ahí le fui pescando el truco, porque yo siempre cambiaba de trabajo para ganar más, para tener más caché, para tener más currículum, y después me veo en esta situación, viviendo con 5 euros por día, y digo, entonces aquello no servía de nada, porque yo con 5 euros me expandía más que ganando 6.000 euros, ¿me entiendes? Por mes. Entonces, claro. No Sí. no se puede confundir, esto es una pregunta, ¿no? No se puede confundir como cuando, se me fue la palabra, no es como cuando te das por vencida, pero es como cuando por comodidad dices, ah, bueno, ya no me importa, ya no quiero seguir como creciendo, no se puede como interpretar esto, Adriana, que pues ya no me importa ganar, haz de cuenta, ¿no? El ejemplo, con 5 euros estoy suficiente No, y con 6.000 no. ¿Cómo no, es? no, no, no. Quizás se No, puede confundir ahí, ¿no? sí, sí, no era conformismo para nada. Yo tenía otro norte, conformismo, sí. No, imagínate, y menos una persona ambiciosa en resultados como era yo. No. De hecho, yo me desconocía. Digo, esta es otra Adriana. No era conformismo. Lo que prevalecía ahí era ese norte que yo tenía de descubrir otro funcionamiento que me llevara a deambular entre la felicidad y la infelicidad, a funcionar en la plenitud. Porque me di cuenta que ganando miles y teniendo lo que quería, la felicidad era efímera y algo me quedaba siempre vacío adentro, como que no, me faltaba siempre algo. Dije, entonces, fue como casi por deducción, ¿no? Ya probé ganar mucho y tener éxito y todo. ¿Qué pasa? Entonces era como el opuesto, ¿no? A ver,
¿Y cómo funciona así? Y bueno, descubrí una Adriana nueva, claro. Salí de la cárcel de esa búsqueda de resultados. Ya no estaba yo ahí. ¿Ves? Salí, es como estar en una... Eres víctima de tu propia exigencia, de tu propio querer lograr. Ay, entonces ahí empezó a volverse todo mucho más liviano. Ya estaba despojada yo de la búsqueda de resultados. Y me di cuenta que al final, tanto mi hija, mi perra y yo vivíamos perfectamente y no nos moríamos. Entonces digo, ¿ves? Entonces, ¿pero qué me daba este otro funcionamiento? Me daba esa expansión, esa plenitud que yo con miles no la tenía. Tenía momentos de felicidad efímeros y siempre tenía una nueva zanahoria por la que remar y esforzarme para conseguir. Y si fracasaba, levantarme como el ave fénix y seguir hacia otra zanahoria. Entonces digo, esto es mucho más liviano y está mucho más, y era mucho, me llenaba más. Por supuesto son como instancias, ¿no? Después, cuando empezó a tomar cuerpo la mecánica de existencia y a hacerse propia, ya directamente, poco a poco, pasé a una... que no es lo mismo que cuando ganaba miles, no es lo mismo, pero orgánicamente y naturalmente, finalmente, esto es un emprendimiento, ¿vale? Yo me embarqué, cuando ya descubro el funcionamiento en mí, por eso está probado, está probado, en mí tomo la responsabilidad de difundir la mecánica. Entonces ese es un emprendimiento, ¿ves? Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo fui como creciendo, no, sino como siendo cada vez un vehículo más funcional a la mecánica de existencia, porque la mecánica se manifiesta a través de mí, ¿ok? Entonces, eso ya quedó, me fue dando, como, a ver, por decirte de una manera, con los 5 euritos por día aprendí a no ser víctima de mi propia búsqueda de supervivencia. Entonces luego, la mecánica me fue dando, ¿cómo decir? Se fue ampliando el alcance, digamos, ¿no? Y entonces ya tenía mi supervivencia, no me tenía que preocupar por mi supervivencia. Había pasado por aquel gran examen, ¿no? De conciencia, de, ok, con 6.000 euros cualquiera vive bien, ¿no? Pero cualquiera es feliz, pero con 5, ¿eres feliz? Entonces ahí ya después se volvió una cosa, ya pasó a otra etapa, o sea, no duró. Sí, ahí lo que se mueve es como un poco la percepción de cómo estamos viviendo, por ejemplo, con relación a cuánto ganamos al día, ¿no? O sea, como empezabas, bueno, así como lo comentas, es como que yo siento que empezabas a probar las mieles de lo que era vivir en plenitud, independientemente de lo que pudieras estar ganando, generando, haciendo de actividad, o sea, como en general en todas tus áreas de vida, como que empezaba esa sensación de plenitud sin necesariamente estar viviendo algo que te dijera que viviendo así ibas a tener plenitud, ¿no? Exacto. O sea, es como decir, la época de los 5 euros por día fue como un examen, una prueba, un autoconocimiento de descubrir que, por ejemplo, mucho dinero, sí me podían dar la felicidad, pero no la plenitud. Entonces, como esa etapa la atravesé o sea, me actualicé con esa etapa, ¿ves? O sea, le saqué el provecho a eso, en expandir mi conciencia de lo que era la supervivencia. Entonces ya luego, de hecho, yo nunca más me tuve que preocupar por eso, porque, y tampoco lo busco ni nada, sucede naturalmente. En la medida que yo soy un vehículo funcional para este emprendimiento, difundir la mecánica, mi vida está sostenida. O sea, aquella época de los 5 euros fue una época opuesta a de la que yo venía, ¿no? Mucho dinero, felicidad. Y era como decir, bueno, a ver, Adriana, ahora con 5 euros, ¿también puedes ser feliz? Entonces, yo la aproveché muchísimo esa época de escasez. La aproveché para descubrir otra faceta mía, ¿no? Pues yo estaba acostumbrada a vivir en la abundancia. Entonces, claro, así era fácil, pero ¿quién era Adriana en la escasez? Y entonces ahí
no la desaproveché esa época y fui descubriendo ese otro funcionamiento. Entonces ya el poco o mucho no me hacía problema, porque yo sabía que con mucho ya sabía que funcionaba, con poco no solo que funcionaba, sino que me expandía, me actualizaba, me expandía, listo. Y después empezó una época como de una estabilidad sin esfuerzo, sin esfuerzo. Es parte de lo que propone la mecánica, ¿no? Como vivir en esta ligereza independientemente de si vives en la abundancia o en la escasez, o si vives en la salud o la enfermedad. O sea, es como aprovechar todo lo que la situación de abundancia o escasez te está trayendo para conocerte en esa otra situación y para que también seas como más integral. Pero, ¿cómo pasas estas tres grandes ya etapas y llegas a esta etapa que tú nos dirás, que a lo mejor ya es la que estás transitando ahorita, que es ya tu compartir, ¿no? O sea, ya totalmente dedicada a compartir la mecánica de la existencia. ¿Cómo ha sido ese proceso en ti para compartir con los demás? El proceso que de cómo, no te entendí, cómo... O sea, ¿cómo ha sido en ti esta etapa en la que ya vienes, por ejemplo, ¿no? De una abundancia total y una mecánica total de vida, ¿no? Buscando resultados. Luego viene esta otra etapa tuya que tiene que ver con la total introspección, ¿no? Y conocimiento de ti. Luego viene la etapa del cáncer. Luego viene la etapa de los 5 euros. Y luego viene toda esta etapa de ya empezar como a salir, a surgir, empiezas a hacer estos eventos para otras personas, empieza a gente conectarse contigo, con lo que estás proponiendo. Y ahora pues ya eres como un vehículo totalmente para transmitir la mecánica de la existencia. ¿Cómo está surgiendo, cómo estás viviendo esta etapa? Bueno, en plenitud, en plenitud, porque, ¿sabes? La mecánica de la existencia la descubrí en mí misma, con mi propia, aplicando todas las poquitas cosas que iba pescando por ahí, aplicándolas en mi realidad y las descubro. Y para mí es un honor, estoy como decir, me siento al servicio de cualquier humano que se acerque, de poderle transmitir este modelo coherente de funcionamiento. Es un modelo coherente, una referencia. Y yo siempre le digo a toda la gente que se acerca, no subestimes y desprecies tu modelo de funcionamiento, ¿ves? Aunque sea muy disfuncional y estés todavía en la felicidad o en la infelicidad. No lo subestimes, pero digamos, toma la referencia que yo te doy, el modelo de funcionar como existencia, y nutre tu propio modelo, ¿ves? Acá no se desdibuja a la persona, no es que tienes que reemplazarlo, por lo que yo te explico, no. Usamos como base de transformación particular tal y como estás funcionando. Y a eso la persona va aplicando este otro modelo en su propia realidad, en su propia cotidianidad. Bueno, y de ahí surgieron los grupos de entrenamiento que tengo, ¿no? Porque acompaño a las personas en esa aplicación de la mecánica en sus vidas reales, en su propia vida, sin modificar nada. ¿Ves? Yo me acuerdo cuando iba a esos cursos y demás, te incitaban a cambiar tu vida. No. Acá tomamos como combustible, como base, como tu capital, tal y como está funcionando. Y a eso le agregamos, de a poquito vamos ensayando, a ese funcionamiento de vida le vamos agregando el funcionamiento de existencia. Y se va haciendo como una mezcla, muy, muy bonita, incluso muy entretenida, y bueno, y empieza a cobrar sentido tu vida. A mí me ha llegado gente con ideas de suicidio, porque claro, se les cortó la goma, como a mí, ¿no? Se les cortó el elástico, y cuando empiezan a ver la mecánica existencia, le empiezan a encontrar sentido a la vida, y se les van las ideas de suicidio. Porque dicen, claro, yo me quería suicidar porque no le encontraba sentido a esto. ¿Cómo era toda una vida de lucha, esfuerzo y condicionamiento? Y cuando empiezo a ver cómo funciona la existencia y el propósito que tiene, empezó a cobrar sentido mi vida. Bueno, esos son los casos más drásticos, o gente con enfermedades terminales, igual, ¿ves?
Entonces, yo soy plena. ¿Qué quieres que te diga, Almita? Plena de poder transmitir esto que no lo saco de un manual, no lo saqué de un curso, ni de un... No, yo no lo aprendí en la universidad, lo aprendí en la universidad de la realidad y en mi propia particularidad, en mi propia carne. Entonces, ¿qué más garantía, no? O sea, te estoy transmitiendo algo que yo misma he aplicado, o sea, estoy aplicando, sigo aplicando todo el tiempo, y lo he descubierto con mi propio, ¿no? Siendo yo mi propio laboratorio. Entonces, y Sí, nada, eso lo vuelve totalmente genuino, porque y eso lo hace no artificial, porque cuando vas, por ejemplo, a estos cursos, yo me acuerdo que alguna vez tomé algún curso, era de todo un fin de semana, y eran estos cursos así súper transformacionales, ¿no? Hasta les llaman así súper transformacionales, que casi deja de ser alma y vas a salir este fin de semana siendo una nueva alma. O sea, lo que alcanzo a comprender o ver de la diferencia de este tipo de propuestas con la propuesta de la mecánica de la existencia es que no es olvídate de la vieja alma para hacer una nueva alma, es con la vieja alma vas a construir una nueva alma y esa nueva alma va a construir después otra nueva alma y así vamos como escalando, ¿no? Y escalándonos y haciéndonos como mucho más ¿cómo decirlos? Como estructurados o sustentables. Yo me acuerdo en una de las lecciones de teatro que nos decían, ¿no? Un personaje, o sea, para que tú puedas ser un personaje, es como que tienes que ir construyendo al personaje, ¿no? Para que no se te caiga a la mitad de la obra ese personaje. Entonces, para que tú ya lo puedas llegar a interpretar, antes debe de haber como este escalamiento que vas justamente, ¿no? Armando todo el personaje, cuántos años tiene, por qué situación está viviendo, en dónde está sentado, qué está transitando, o sea, y todas esas cosas lo van haciendo como mucho más robusto, estructurado para hacer una nueva, no una nueva persona, no me gusta llamarlo una nueva persona, pero sí para hacer como tú decías, ¿no? Como mucho más funcional y para poder llegar a esta plenitud. sí, acá no, por eso es tan real, porque no desechamos a la vieja alma, que no es lo mismo que a la alma vieja. Bueno, Somos no así. desechamos lo que eres es tu capital, es tu plataforma. Eso fue una cosa que yo, la verdad que tuve esa lucidez, ¿vale? Esa forma de funcionar mía en la vida, no es como que la descarté y quise ser otra. Me basé en esa para ir construyendo otra Adriana. Y esa otra Adriana se construye en cada instante. Eso es lo buenísimo, ¿no? Que no para, no para. Cada vez, y bueno, lo que tiene la mecánica de la existencia, que a mí es una de las cosas que más me fascina, es que ¿viste cuando dicen, no tienes que funcionar así, porque eso está mal, tienes que funcionar así porque eso está bien? Bueno, acá no, acá nos basamos en el mal funcionamiento, en el funcionamiento disfuncional, ¿ves? Entonces, me encanta esto porque una de las cosas que más me gusta de la mecánica, que no tienes que desechar como siempre digo, tu desastre de funcionamiento. No, es tu materia prima, ¿vale? Y sobre eso vas construyendo. Y esa construcción no para nunca, nunca. Y eso es lo que te mantiene autosostenible como vida, ¿no? Eso es lo que te mantiene en una continua revitalización, en una continua innovación. Estás continuamente reinventándote, ¿ves? Entonces, bueno, sí, yo también encontré, claro, ibas a un curso y te sentías una cucaracha, porque te ponían el modelo a copiar y tú decías, ¿cómo copio el modelo ese que me presentan en este desastre? No puedo. Entonces, claro, no puedo, yo me sentí una cucaracha. Entonces, claro, digo, ajá, pero esto es diferente, y porque no desechamos el modelo viejo, lo usamos como plataforma de construcción. Entonces, vamos de a poquito aplicando y se van viendo los cambios, salen solos, vamos, naturales. Y eso es lo que más me fascina, ¿no? Que usamos la disfuncionalidad, no la desechamos. A partir de ahí, soy la que soy y no hay vuelta atrás. Esto es el desastre que soy. Y bueno, ¿qué puedo hacer con este desastre? A ver, y vamos ahí.
Y sí, y bueno, a mí también ya tengo 3 años más o menos, practicando y entrenando en la mecánica y la verdad es que también en mí ha habido muchos cambios. Hay otros que todavía están bien agarrados y Hay, todavía que resi- hay que hay darles mucha, hay mucha resistencia. sí, ¿Sabes pero qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Alma? Es muy fácil esto. Esa mecánica de vida, ese modo vida, como le llamamos así en la jerga de la mecánica, ese modo vida te quiere seguir atrapando, ¿no? Pero es uno mismo el que tiene que ponerse el norte claro. Y dice, ok, porque es como un automatismo, ¿no? Es como un automatismo. Entonces, en unos aspectos, como dices tú, que hay mucha todavía, ¿no? Mucha, está muy oxidada, sí. es simplemente resistencia. O sea, y es natural que haya esa resistencia, está bien, porque es como decir, vengo toda una vida funcionando así, es normal que caiga en el automatismo. Entonces, cuando le quiero agregar algo diferente, el automatismo patalea y llora, y entonces no quiere. Dice, no, sigamos igual. Y ahí estás en la lucha, ¿no? Pero eso se desoxida enseguida, no pasa nada. Para eso estoy en varios de los talleres y bueno, de los entrenamientos que propone Adriana. Yo los invito a que visiten su página adrianestoroni.com y que se den una vuelta porque la verdad es que tiene diferentes aplicaciones de la mecánica, porque a lo mejor ahorita les pareciera que es como muy abstracto el concepto de la mecánica, pero es totalmente aplicable y bueno, tiene aplicaciones en un emprendimiento, en la parte de la alimentación consciente, así en diferentes como, no sé, como etapas o áreas en las que ustedes pueden justamente entrenar y practicar esta mecánica de la existencia en carne y hueso y van a ver como estas diferencias. También yo como testigo les digo que para mí ha sido como muy funcional precisamente, o sea, de la teoría o de esta parte como superficial y artificial para poderla llevar como a algo, no sé, interno, ¿no? Como a vivirlo, como a sentir todo esto que está diciendo Adriana de que de pronto no nacen las cosas de adentro hacia afuera y que son como más orgánicas que artificiales. Así es que, bueno, yo los invito a todos los que nos están escuchando en radiopasiónus.com que nos sigan escuchando por aquí y que además se den una vueltita en cuáles son los medios en los que te podemos encontrar, Adriana. Bueno, en mi página web, www.adrianaestoroni.com, ahí tienen un formulario de contacto, después está, bueno, ahí tienen el correo electrónico, mi WhatsApp. Soy una persona muy accesible, estoy todo lo más disponible que puedo, las 24 horas en lo posible, así que no hay problema. Repito, soy una persona común que lo único que hace es difundir esto que descubrió. Y es verdad lo que acabas de decir, la mecánica de la existencia está en una etapa de aplicación, porque sí, parece como una cosa muy como abstracta, ¿no? Muy teórica, pero ahora entró ya desde este año pasado y este año en las aplicaciones. Entonces, la mecánica de la existencia aplicada a la abundancia y escasez lo hace más tangible, ¿no? A la persona. Ahora estamos con la alimentación, emprendimientos coherentes, o sea, es la misma mecánica aplicada a un aspecto, ¿no? Entonces la persona ahí lo recibe como más tangible, más práctico, porque encima hacemos un entrenamiento en la alimentación, en el emprendimiento, bueno, en todo lo que, en cualquier aplicación que estamos haciendo. Así que, nada, después tengo sesiones individuales, bueno, hay webinars, ¿no? Que siempre ofrezco algún webinar sobre algún tema, y bueno, eso, todo lo que está a mi alcance para que las personas descubran este funcionamiento que, que más que feliz te va a dar esa plenitud, ¿ves? Bueno, y te hace la vida mucho más liviana. Cualquier conflicto, o sea, ya desde saber que cualquier realidad en la que estás, que te parece horrorosa o un conflicto, es tu propia manifestación. Es tu propia manifestación. ¿Para qué? Y para expandirse. Entonces, ya con eso tenemos otro camino para hacer. Así es, y bueno, pues todos los que quieran vivir mucho más ligero y más livianos todas estas situaciones conflictivas que se les van presentando, yo les sugiero que se den una vuelta por la página de Adriana
Y bueno, pues despedirnos, Adriana, ya se nos fue el programa. También los quiero invitar a www.amatucuerpo.com.mx a que me visiten. Tengo varios programas para que puedan entender de dónde vienen esos condicionamientos que no nos dejan bajar de peso y para que aprendamos totalmente a escuchar y amar a nuestro cuerpo. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, y también invitarlos a www.radiopasionus.com, al programa de Ama tu Cuerpo, un Guía a tu Bienestar, todos los viernes a las 4 y los martes a las 12 de las horas de la Ciudad de México, pues por ese canal. Bueno, Adriana, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta Almería. Ya me vino la ciudad. Y nada, pues muchísimas gracias por todo y gracias a todos por habernos escuchado. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. It's so sexy.